Cazadores de justicia chibi. El Cupido Shuffle de Tres o Día de San Valentín. Una festividad dedicada por completo al amor, donde el romance florecía y las parejas se unían para vivir esa emoción tan gloriosa y poderosa. Para muchos, era su época favorita del año. Algunos lo temían, mientras que otros se permitían rememorar amores que habían desaparecido hace mucho tiempo. Pero algunos vivían para San Valentín. O mejor dicho, para lo que representaba. Oh, es hoy. Es hoy. Afrodita, la diosa del amor, se regocijó mientras se pavoneaba por su habitación privada en el monte Olimpo. Los demás dioses no estaban a la vista, ni siquiera su supuesto esposo, Hefesto. Hacía tiempo que habían aprendido a dejarla en paz el día de San Valentín, para no verse envueltos en sus planes. Su hijo Eros, sin embargo, no tuvo tanta suerte. No es que le importara. Amaba el día de San Valentín casi tanto como su madre. ¿Qué haremos hoy, madre?, preguntó Eros, probando su arco y colocando flechas en un carcaj que llevaba atado a la espalda. Afrodita se giró para encarar a su hijo con una amplia sonrisa, tan brillante como una estrella, y abrió los brazos. Lo mismo que hacemos todos los días, Eros. Difundir amor por todo el mundo, declaró Afrodita. Eros sonrió con orgullo, irguiéndose mientras sus alas empezaban a agitarse de emoción. Sabiendo que su madre estaba entusiasmada, Eros guardó silencio y la dejó continuar. Pero no cualquier amor. El mejor amor. ¿Y qué amor sería ese?, preguntó Eros. Ese amor que debió partir hace mucho tiempo, pero que, ya sea por ignorancia, indecisión, miedo o simplemente por no reconocer lo que ya existía, no lo hizo. Hoy, Eros, dejaremos zarpar esos barcos que tanto esperaron. Eros sonrió y batió sus alas, lo que le permitió flotar en el lugar. ¿Algún objetivo específico? De hecho, las hay. Yang desayunó con cansancio. Un plato de huevos revueltos, tostadas y tocino, acompañado de un vaso de leche. Los demás estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, comiendo, leyendo sus pergaminos o charlando animadamente. ¿Puedes creer que es San Valentín?, exclamó Ruby, inquieta en su asiento mientras intentaba hablar con un Weiss claramente desinteresado. Sí, Ruby. Lo es, afirmó Weiss, hojeando el último número del Daily Planet. Para su disgusto, era solo un artículo superficial lleno de disparates románticos sin sentido. Debería haberlo imaginado cuando el nombre de Lois no aparecía en la lista de autores. A Ruby, obviamente, no le importó. De hecho, en su imaginación hiperactiva, estaba encantada con la festividad. Siempre le había fascinado la idea del romance, a pesar de no haber estado nunca en uno. No es que Weiss tuviera más éxito en ese aspecto. Su única relación, si así se le podía llamar, terminó casi tan pronto como empezó. Bueno, Jaune, dijo Pirra mientras Jaune comía su tazón de cereal. ¿Algún plan para hoy? Murmuró Jaune con la boca llena. Al ver la cara expectante de Pirra, tragó saliva y tarareó pensativo. Tras unos segundos, abrió los ojos de par en par y asintió. Ah, sí, de hecho. Nora y yo íbamos a construir una estrella de la muerte de Lego con Ruby. Lo sabes, declaró Nora, frotando suavemente la mano sobre la gran caja de cartón que contenía miles de piezas de ladrillos de plástico multicolor. Oh, murmuró Pirra, ligeramente decepcionada. Al percibirlo, Jaune miró a su compañero con preocupación. ¿Puedes acompañarnos si quieres?, ofreció, ajeno a sus verdaderos sentimientos. Pirra lo miró con una leve sonrisa y asintió suavemente. Me gustaría eso. Mientras tanto, Yang negó con la cabeza ante la indiferencia de su compañera rubia. Estaba claro que Pirra habría preferido un San Valentín más tradicional, no jugar con Legos. Aunque tenía que admitir que tenían cierto atractivo. Ruby la había convencido para que la ayudara a formar una pareja, lo cual fue una bonita experiencia de unión fraternal. Aún así, no fue la más romántica. Un destello negro cruzó los ojos de Yang, quien giró la cabeza para mirar a Blake. Estaba leyendo un libro sobre una ballena, con sus orejas felinas moviéndose nerviosamente ante el bullicio a su alrededor. La luz del sol se filtraba por las persianas, proyectando una sombra y un resplandor casi perfectos a su alrededor. Yang pensó que era impresionante, pero lo olvidó. ¿Y bien, Blakey?, empezó Yang. Su compañera dejó de leer el libro y la miró. Con una sonrisa, Yang dijo, ¿quieres hacer algo hoy? Blake guardó silencio un momento, y al principio Yang pensó que se había excedido. Pero, con una suave sonrisa, Blake bajó el libro y la miró directamente a los ojos. En realidad, estaba pensando que, de repente, un fuerte estruendo y un jadeo resonaron en la cocina.
Todos voltearon la cabeza, y Blake emitió un suave gruñido de sorpresa al ver a Jaune de pie, con la camisa completamente empapada de leche y trozos de cereal pegados a su cabello. Jan no pudo evitar reír, lo que provocó que Jaune la mirara con los ojos entrecerrados. Ja. Ja, gimió Jaune, y Jan siguió riendo mientras los demás, excepto una quisquillosa Pirra y un silencioso Blake, se unieron a ella. ¿Qué hiciste, Vomit Boy? Preguntó Jan en tono burlón, y Jaune suspiró y mostró sus manos empapadas. Me distraje y convertí mi tazón en una catapulta, admitió Jaune. La risa aumentó, y Jaune gimió con tristeza. Luego se dio la vuelta, dejó su tazón en el fregadero y se secó las manos con una toalla. Bueno, ya terminé de desayunar. Voy a ponerme algo seco, anunció, y luego salió rápidamente de la cocina hacia la habitación de su equipo. Los demás lo vieron irse, y Jan negó con la cabeza y sonrió suavemente. Solo tú, Jaune. Solo tú, susurró para sí misma, y luego se volvió hacia Blake. ¿Decías, Blakey? Blake no respondió al principio. En cambio, sus ojos siguieron a Jaune mucho después de que éste desapareciera tras un muro. Tenía las mejillas ligeramente rojas y, por alguna razón, parecía haberse olvidado por completo del resto del mundo que la rodeaba. Blake? ¿Tierra Blake? Gritó Jan, chasqueando los dedos frente al fauno. El movimiento pareció funcionar, y Blake negó con la cabeza como si despertara de un trance. ¿Qué? Dijo Blake, volviendo la cabeza rápidamente hacia Jan. Al ver su rostro preocupado, respiró hondo y exhaló lentamente. Perdón, me distraje un poco. Ya lo creo, respondió Jan, y luego le restó importancia. En fin, ¿ibas a decirme algo antes de que Jaune se convirtiera en un tazón de cereal? Blake entrecerró los ojos, confundida, y luego los abrió de par en par al recordar de qué hablaba Jan. Ah, cierto. ¿Me preguntabas qué quería hacer hoy? Sí, eso, aclaró Jan. Porque si no tienes planes, iba a ver una película y pensé que quizás querrías acompañarme. Jan casi esperaba que Blake pensara por un momento y luego aceptara secamente, como era su norma, pero en lugar de eso, el fauno miró rápidamente hacia la dirección por la que había salido Jaune. En realidad, comenzó Blake lentamente, creo que voy a ayudar a Jaune y a los demás a construir esa estrella de la muerte. ¿En serio? Preguntó Jan, completamente sorprendida. Esperaba muchos planes que Blake podría tener ese día. Leer un libro, probar su equipo más nuevo o preparar nuevas recetas de atún para que todos se las tragaran. Escuchar que quería salir con Jaune a construir Legos no era uno de ellos. Sí. Parece que podría ser divertido, continuó Blake. Pero puedes ir a ver esa película. Cuéntame qué tal te va. Pero, antes de que Jan pudiera continuar, Blake se levantó y salió rápidamente de la habitación, en dirección a la habitación del equipo Ruby. Jan la vio irse, visiblemente sorprendido por este inesperado acontecimiento. Finalmente, tras un momento de silencio, Jan solo pudo decir, ah, de acuerdo, entonces. Suspirando, Jan bajó la cabeza y miró con tristeza al suelo. Entonces, sus ojos vislumbraron algo extraño donde Blake acababa de sentarse. ¿Qué? Murmuró Jan mientras se agachaba para recogerlo. Era una pequeña vara de madera, del tamaño de su pulgar. Con plumas afiladas en la parte trasera y una punta en forma de corazón en la otra, parecía curiosamente una flecha. ¿Qué tienes ahí? Preguntó Nora, masticando ruidosamente su desayuno mientras Jan seguía observando el extraño objeto. Los demás, al ver la incómoda conversación entre Jan y Blake, decidieron salir de la habitación por el momento. Nora, como era Nora, no sentía la necesidad de irse y no había terminado de comer, así que se quedó. Creo que es una flecha. ¿Una flecha? Qué raro. ¿De dónde salió? No tengo ni idea. Blake, gracias por acompañarnos. Nos vamos a divertir muchísimo. Exclamó Ruby mientras acompañaba a un Blake extrañamente nervioso por el pasillo. Sí, dijo Blake, con las mejillas ligeramente más rojas a medida que se acercaban a la habitación de JNPR. Gracias por dejarme jugar. Ajá. No estamos jugando, estamos construyendo. Insistió Ruby, levantando el dedo para enfatizar. ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia? No esperaba que una novata en la construcción de ladrillos como tú entendiera un lenguaje tan refinado, pero no te preocupes. Te ayudaremos, declaró Ruby, extendiendo la mano para darle una palmadita a Blake en el hombro, animándola. La fauno no pudo evitar reírse entre dientes ante las payasadas de su líder, pero pronto llegaron a su destino. La habitación de JNPR, marcada con un cartel debidamente etiquetado.
El rubor en el rostro de Black regresó con fuerza, pero se obligó a contenerlo mientras Ruby movía la mano para abrirla. Bienvenido, Blake, a nuestro taller, anunció Ruby, abriendo la habitación para revelar a Jaune y Pirra sentados en el suelo, la caja que contenía la estrella de la muerte de Lego ya abierta mientras organizaban su contenido. Hola, Ruby. Blake, saludó Jaune, ahora con una camiseta nueva con el logo de Pumpkin Pete grabado con orgullo en la parte delantera. Tengo que admitirlo, Blake, que me sorprende un poco que hayas querido acompañarnos. Ah, ya sabes. Solo quería probar cosas nuevas, respondió Blake. Jaune frunció los labios un instante y luego asintió con simple aceptación. ¡Genial! Adelante, toma asiento. Estamos organizándolo todo. Jaune señaló a Pirra con el pulgar. Pirra insistió. Solo dije que organizarlo todo lo haría más fácil, insistió Pirra, inflando ligeramente las mejillas. No tienes que parecer que te obligue. Más o menos sí, señaló Ruby, tras salir de la habitación justo cuando ocurrió el incidente. Pirra fulminó con la mirada a la joven descarada mientras Jaune reprimió una carcajada. Blake y Ruby se acercaron, cerrando la puerta tras ellos y tomando asiento. Ruby se sentó junto a Pirra, pero Blake, para sorpresa de Pirra, optó por sentarse visiblemente cerca de Jaune. El chico no pareció notar la extraña elección de ubicación, y continuó ordenando las piezas. Ruby tampoco, quien tarareó alegremente mientras se balanceaba en el sitio, ordenando sus propias piezas al mismo tiempo. Por un momento, Pirra pensó en llamar la atención, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de su habitación se abrió de nuevo. Aquí estoy. Lo siento. Estaba ayudando a Jan con una pequeña crisis, anunció Nora, evaluando la situación casi de inmediato. ¡Ay, Dios mío! Vamos, Pirra. ¿Por qué tienes que organizarte? Es funcional. Insistió Pirra, ruborizada por la vergüenza, mientras los demás reían entre dientes. Sin dejar de reír, Ruby miró a Pirra justo cuando Jaune bajó ligeramente la cabeza. Algo rozó su cabello, y entonces Ruby sintió un pequeño pinchazo en el brazo. ¡Ah! Exclamó Ruby con voz entrecortada, frotándose el brazo y encontrando una flecha con forma de corazón que sobresalía de su camisa. Buscó a su alrededor la fuente, pero no la encontró. Se encogió de hombros y se giró para mirar a Pirra mientras la risa se apagaba. No te preocupes por tu carita, Pirra. No nos importa, insistió Ruby. Pirra le sonrió cálidamente y luego giró la cabeza para mirar el resto de las piezas justo cuando la joven susurró. Muy bonita, la verdad. ¿Eh? ¿Dijiste algo, Ruby? Preguntó Pirra, sin estar segura de haberla oído bien. Ruby se sonrojó y negó con la cabeza con fuerza. Nada. No dije nada de ti ni de tus bonitos ojos y cabello. Negó Ruby con recelo, riendo nerviosamente. Juguemos con Legos, ¿de acuerdo? Creí que dijiste que construíamos con Legos. Acusó Blake, aprovechando la oportunidad para acercarse un poco más a Jaune. El rubor de Ruby prácticamente explotó, y Pirra, con los ojos muy abiertos, reconoció una señal que creía haber dejado atrás. Oh, dioses, otra vez no, pensó Pirra mientras un pequeño aleteo de alas salía de detrás de una ventana entreabierta. Es que no lo entiendo. Se lamentó Jan a Weiss y Ren en la sala. Estaba boca abajo sobre una mesa mientras Weiss le daba palmaditas cariñosas. Tranquila, tranquila. Déjalo salir, tranquilizó Weiss a su compañera de equipo. ¿En serio? De la nada. Puede que no crea que soy perspicaz, pero lo soy. Sé lo que vi, y lo que vi me deja completamente confundido. Debo admitirlo, añadió Ren mientras bebía su té con suavidad. Parece extraño que Blake muestre un interés repentino en Jaune. No creo que hayan interactuado mucho. Exactamente. Exclamó Jan, levantando el brazo con la cara aún clavada en el suelo. No tiene sentido. Lo que me preocupa es la flecha que encontraste, dijo Weiss, frotándose la barbilla. La envié a la liga por si era peligrosa, pero por lo que vi, solo era madera sin filo y plumas de ave comunes. Nada más. Jan intentó hablar, pero no encontró las palabras y suspiró. Llevaba casi una hora intentando asimilar el comportamiento de Blake, y seguía sin tener sentido. Puede que Jan no tuviera la mayor experiencia romántica del mundo, ni en la Tierra ni en Remnant, pero reconoció la expresión de Blake. Era un flechazo total que se manifestaba en el mundo. Normalmente, eso no habría sido un problema para Jan. Si Blake estaba enamorado de alguien, era su derecho. Blake podía gustarle o salir con quien quisiera. Pero Jan habría preferido que la elección al menos tuviera sentido, y el arco de Jaune, el chico bonito, no tenía ningún sentido en su mente.
Incluso antes de llegar a la Tierra, apenas interactuaban. De hecho, durante mucho tiempo Jan creyó que nunca se habían hablado, y una vez Blake incluso confundió a Jaune con San Wukong. San, un mono fauno con cola que sentía una extraña, aunque nada inoportuna, aversión por las camisas. Así que fue una gran sorpresa para la rubia luchadora cuando Blake, de repente y sin previo aviso, se enamoró de Jaune. La pregunta por qué la rondaba por la cabeza y la estaba volviendo loca. Tanto por lo confuso que era como por un pequeño y apenas perceptible atisbo de celos que no desaparecía por mucho que Jan intentara contenerlos. «Pareces estresado, Jan», declaró Weiss, frotando cariñosamente los hombros de Jan. «Vaya, ¿qué te parece?», bromeó Jan con sarcasmo. Si a Weiss le molestó el tono de Jan, no lo demostró. En cambio, para ligera confusión de Ren, pareció reírse entre dientes. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Nora entró en la habitación con un vaso en la mano mientras se preparaba otra bebida. «¿Qué tal, chicos?», gritó Nora, abriendo la puerta del refrigerador para sacar un litro de leche. Mientras la servía, anunció sin voltear la cabeza. «¡Qué novedad tan interesante! Ruby está enamorada de Pirra». «¿Qué?», gritó Jan, incorporándose de golpe mientras Ren y Weiss giraban la cabeza hacia la bulliciosa chica. «Sí», respondió Nora, haciendo estallar la P. «¿Cuándo pasó eso?», preguntó Jan, y Nora se encogió de hombros. «No sé. Simplemente lo hice mientras construíamos la estrella de la muerte». Empezó a murmurar sobre lo bonita que era Pirra y se sonroja cada vez que la mira. «Es adorable, de verdad». Jan tuvo que admitir que la idea de Ruby sonrojándose sin control al ver a su enamorado sonaba adorable y tierna, pero el hecho de que fuera su hermana pequeña la que mostraba interés en Pirra, precisamente, fue lo que la desconcertó. Era como Jaune y Blake, solo que esta vez era con su hermana pequeña. «¿Cómo lo lleva Pirra?», preguntó Ren. «Como una campeona, como siempre», respondió Nora mientras volvía a meter el galón de leche en el refrigerador y cerraba la puerta. Intentaba bajarla con delicadeza sin romperle el corazón. Cuando me fui, eso se redujo a frases bonitas y sin sentido como «qué bien, Rubio, gracias por la rosa, Ruby». «Qué dulce». La rosa estaba hecha de legos, por cierto. Los otros 3 exalumnos miraron a Nora con incredulidad. Al cabo de un momento, Jan gimió y Weiss suspiró. «Por supuesto, así es exactamente como ella coqueteó», se quejó Weiss mientras Jan inclinaba la cabeza hacia atrás sobre su silla. «¿Me atrevo a preguntar por Blake?», preguntó Jan, sin querer escuchar la respuesta. Nora reflexionó un momento, intentando encontrar la mejor manera de describir las demostraciones de afecto recién adquirido de Blake hacia su intrépido líder. Jaune miró a Blake con los ojos entrecerrados y recelosos. Blake, mientras tanto, lo miró con aparente despreocupación. El chico se dio cuenta de la situación en la que se encontraba y, sin apartar la vista del fauno, comenzó a hablar. «Siento que intentas decirme algo». «No sé qué es, pero es algo», dijo Jaune mientras Blake se acomodaba en su regazo. Jaune hacía tiempo que había dejado de preguntar por qué, cómo y cuándo lo hizo, y Blake no estaba de humor para responderles. Mientras tanto, Blake miró a Jaune a los ojos y finalmente respondió. «Tu regazo es cómodo y quepo en él. Por lo tanto, me siento bien». Pirra solo podía mirar confundida y silenciosa a Jaune y Blake. Había descubierto bastante rápido que Blake, por alguna razón desconocida, se había enamorado de su pareja. Un enamoramiento que, a diferencia de ella, Blake estaba más que dispuesta a llevar a cabo. A su manera, al menos. Jaune, sin embargo, había demostrado ser tan denso como una estrella de neutrones y, a pesar de que Blake estaba literalmente sentado en su regazo, seguía sin captar la indirecta. Una punzada de celos atravesó el corazón de Pirra, gritando que debería ser ella quien se sentara en el regazo de Jaune, pero el resto de su ser la ignoró. Por mucho que hubiera preferido que fuera ella, si este extraño curso de los acontecimientos continuaba y Jaune lo deseaba, ella lo apoyaría al 100%. Además, ella tenía sus propios problemas de los cuales preocuparse. «Bueno, Pirra», anunció Ruby al regresar de la habitación de su equipo, cargando una caja rectangular roja y negra. «Estaba pensando. Tú eres una chica con un rifle, yo soy una chica con un rifle. Quizás podríamos intercambiar ideas y compararlas». Por sugerencia de Ruby, abrió su caja y reveló el cuerpo desmoronado y desarmado de la Crescent Rose MK. Y se retorció en su sitio, feliz, sosteniendo su arma con orgullo. «Te enseñé el mío». «¿Y el tuyo?», preguntó Ruby. Pirra miró a la joven un instante y, con la facilidad que le dan varios años de práctica y experiencia, sonrió.
Eso suena genial, Ruby. Me encantaría hacerlo. Hurra. Nora finalmente decidió decirle a Jan que Blake había demostrado ser muy directo con sus afectos, lo que solo provocó que la rubia gruñera y se golpeara la cabeza contra la mesa. Weiss volvió a frotarle el hombro a Jan y luego pareció tomar una decisión. ¿Sabes qué, Jan? Declaró Weiss, lo que provocó que su compañera la mirara con un ojo. Esta mirada hosca y abatida. No te queda bien. Necesitamos animarte. Jan miró a Weiss un momento, luego suspiró y cerró los ojos. ¿Tienes alguna idea? La verdad es que sí, respondió Weiss, sacando su pergamino y pulsando unas teclas. Hay un buen restaurante en Metrópolis que me llamó la atención. Pensaba que podríamos ir tú y yo. Se hizo el silencio entre el grupo mientras Jan reflexionaba sobre la sugerencia de Weiss. Finalmente, se incorporó y miró a la rubia platino con una leve sonrisa. Eso suena perfecto, Weiss. Gracias, dijo Jan. De nada, respondió Weiss con una sonrisa, luego se levantó y se dio la vuelta para caminar hacia la habitación de Ruby. Voy a ponerme algo bonito. Quizás quieras hacer lo mismo. Lo haré. Declaró Jan mientras Weiss se alejaba. El rubio miró hacia Ren, quien no pudo evitar notar la pequeña flecha de madera que sobresalía del cabello de Weiss. Es una buena amiga, ¿sabes? Dijo Jan, sonriéndole a Ren con indiferencia. Sí, claro que sí, respondió Ren, sin querer estresar más a Jan. De reojo, miró a Nora justo cuando Jan se levantaba para cambiarse también. Cuando la rubia se fue, Nora se encogió de hombros. Supongo que es San Valentín, sugirió Nora. Se giró para regresar a la habitación de JNPR, pero se detuvo y frunció los labios. Luego, tomando una decisión rápida, decidió no hacerlo y, en cambio, se acercó a acurrucarse junto a Ren. Él se sorprendió al principio, pero pronto sonrió suavemente mientras ambos se acomodaban pacíficamente. Afrodita sonrió para sí misma mientras contemplaba el horizonte. Un océano de nubes doradas rodeaba el Olimpo por todos lados, y la luz proyectaba un resplandor etéreo desde el cielo. Era una escena apacible y tranquila en la que la diosa del amor se deleitaba mientras sentía el eco de la alegría amorosa desde la tierra. Estaba sola en sus aposentos, de pie entre enormes columnas de mármol, mientras las cortinas rojas sondeaban el viento. Nada podría quebrantarla en ese momento, y se sentía en paz. Entonces oyó el aleteo de unas alas y su sonrisa se amplió al darse la vuelta para mirar a su hijo que regresaba. Eros. Anunció Afrodita cuando Eros entró en su habitación, separando una cortina que marcaba la entrada. Hola, madre, respondió Eros en voz baja. Afrodita lo encontró extraño, pero lo dejó pasar y caminó hacia él. Bueno, no te quedes ahí parada. ¿Cómo te fue en la misión? Preguntó con dulzura. Eros la miró y tragó saliva, frotándose el brazo con torpeza y desviando la mirada a todas partes menos a los ojos de su madre. La expresión de Afrodita empezó a endurecerse con sospecha, y se preparó para alzar la voz cuando Eros finalmente habló. Verás, madre, comenzó Eros, fui a ver a los cazadores y cazadoras como estaba planeado y les disparé flechas. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué te ves avergonzada? Preguntó Afrodita con cierta vehemencia. Bueno, una historia curiosa. Verás, Eros, ¿qué hiciste? Afrodita interrumpió a su hijo, obligándolo a mirarla a los ojos con la mano. Él la miró con miedo, fijando su expresión sombría, y tragó saliva con fuerza. Fallé, anunció finalmente Eros. Afrodita jadeó y soltó a su hijo, retrocediendo y llevándose la mano al pecho como si acabara de tocar una estufa caliente. ¿Qué? ¿Cómo que te perdiste? Preguntó ella. Al ver que no había salida, Eros suspiró y miró a sus pies. Fui a Rubí JNPR para intentar que avanzaran, como queríamos. Me centré en las mitades más problemáticas de las parejas. Ya sabes, las que eran la principal causa de que aún no se hubieran concretado. Sí, por supuesto. Adelante, insistió Afrodita, y Eros asintió. Primero, me concentré en Blake. Intenté golpearla con una flecha de amor mientras miraba a Jan. Pero, justo cuando la golpeé, miró a Jaune. ¿Hablas en serio? Preguntó Afrodita, esperando que su hijo le gastara una broma cruel. Cuando él negó con la cabeza, ella graznó. ¿Cómo? Estaban desayunando en ese momento y justo cuando solté la flecha, Jaune derramó accidentalmente leche y cereal sobre sí mismo, lo que llamó la atención de todos, incluido Blake, explicó Eros, y Afrodita gimió con ligera molestia. Bueno. Siguiendo adelante, ¿al menos pusiste en marcha a Arcos?
Preguntó Afrodita, frotándose el puente de la ceja. Lo intenté, admitió Eros avergonzado, con una expresión de vergüenza en el rostro. Afrodita gimió y se cubrió la cara con las manos, permitiendo que Eros continuara. Intenté darle a Jaune con una flecha mientras miraba a Pirra, pero movió la cabeza en el último segundo y la flecha alcanzó a Ruby. Que el Olimpo nos proteja. ¿Acaso Ruby al menos miraba a Jaune cuando se dio cuenta? Suplicó. Aunque hubiera preferido a Arcos antes que a Lancaster, al menos este último era una alternativa adecuada. Dos jóvenes, inexpertos y socialmente torpes, bobos, que se conocieron el primer día de clases, compartieron intereses similares y se ayudaron mutuamente en sus momentos de necesidad. El romance prácticamente se escribió solo. Aunque fuera un poco cliché, al menos era creíble y adorable a la vez. No, admitió Eros lentamente. Estaba mirando a Pirra, apartando las manos de su rostro. Afrodita miró con incredulidad a su hijo, quien le ofreció una sonrisa incómoda como penitencia. Lo bueno, continuó Eros, es que tengo a Freezeburn en marcha. O algo así. Yang no cree que sea una cita, pero va viento en popa. Afrodita no dijo nada, mirando a su hijo con asombro antes de gemir y caminar hacia su amplia cama. Sacó una jarra de vino de debajo de un armario, lo vertió en un cáliz dorado y comenzó a beber. No, no, no. Esto está mal, las parejas no debían ser así. Se suponía que serían abejorro, Arcos y rosa blanca, no sombra de caballero, leche y cereal, y quemadura de hielo. No tiene sentido. Afrodita se detuvo para tomar otro trago, mirando de reojo a un Eros avergonzado. Entonces abrió mucho los ojos y dejó de beber. Lentamente, dejó el cáliz y se giró hacia una pared grande y espaciosa junto a su cama. Su mente se aceleró y su mano se deslizó lentamente hacia la pared en una suave caricia. ¿Oh sí? Se preguntó en voz alta. ¿Madre? Preguntó Eros, algo preocupado. Pero antes de que pudiera acercarse, Afrodita levantó bruscamente la mano y lo detuvo en seco. Déjame, Eros. Estoy teniendo revelaciones, y no quiero que me interrumpan. Eros miró a su madre un momento, luego asintió e inclinó ligeramente la cabeza. Como quieras, madre. Dicho esto, Eros se dio la vuelta y salió volando de la habitación, no demasiado rápido, pero tampoco demasiado despacio. Fingió no oír la risa débil y maniática que provenía de la habitación de su madre, e intentó no pensar en la terrible fuerza que había desatado sin querer. El sol hacía tiempo que se había ocultado en el horizonte cuando Diana finalmente llegó a Monte Olimpo. Había pasado el día impidiendo que la guepardo cometiera una serie de crímenes temáticos, solo para tener que consolar torpemente a la mujer peluda tras capturarla cuando ésta se derrumbó y admitió entre lágrimas que todo se debía a que no tenía pareja, o mejor dicho, cita, para las vacaciones. Solo al final del día, regresó finalmente a la atalaya. Apenas había entrado 1,5 metros en la estación espacial cuando le apareció una pequeña flecha de madera, y no le costó determinar de quién provenía. Tras un registro con Rubí JNPR, la Mujer Maravilla voló tan rápido como pudo hacia el Monte Olimpo, donde fue recibida por el mismísimo perpetrador. Oh, gracias a Zeus, estás aquí. Dijo Eros agradecido, sin reconocer o sin importarle la mirada iracunda de Diana. ¿Qué significa esto, Eros? Exigió saber Diana. ¿Por qué tus flechas? Estábamos intentando que floreciera el romance, pero lo arruiné. Interrumpió Eros. ¿Tú crees? Gritó Diana. Eros, tienes que revertir esto. Ya. Lo intenté, pero mi madre no me deja. Explicó Eros, levantando los brazos y cayendo de rodillas. Por favor, hazla entrar en razón. Te lo ruego. Diana miró a Eros y luego volvió a mirar la morada de Afrodita en el Monte Olimpo. Destellos anaranjados de llamas le indicaron que la diosa del amor seguía muy activa, y con la espada en una mano y el escudo en la otra, Diana avanzó con cuidado. Al acercarse a las habitaciones de Afrodita, Diana empezó a oír carcajadas, y al abrir la cortina para entrar en la habitación de la diosa, abrió los ojos de par en par. Ten piedad, jadeó Diana. Atrás quedó la lujosa e inmaculada habitación, adornada con finas joyas, suaves sedas y abundantes espejos y cosméticos, que Diana esperaba encontrar con Afrodita. En cambio, cada centímetro de la habitación estaba cubierto de mapas escritos a toda prisa. Mapas llenos de nombres que se conectaban entre sí mediante largos hilos rojos. Ni siquiera podía dar un paso sin arriesgarse a enredarse en la red, y en el centro de todo, absorta en sus pensamientos sobre montañas de papel, estaba la mismísima diosa del amor. «Afrodita», gritó Diana con dulzura.
Afrodita alzó la cabeza de golpe, con los ojos rojos e inyectados en sangre, mientras la miraba. Al principio, su expresión era la definición de locura, y por un momento Diana temió tener que luchar contra la diosa. Pero, en cambio, la expresión de Afrodita se transformó en júbilo, y antes de que la amazona se diera cuenta, la diosa la abrazó con fuerza. ¡Ay, Diana! ¡Qué maravilla! Me alegra muchísimo que estés aquí, exclamó Afrodita, balanceando a Diana en un círculo cerrado. Tras varias rotaciones, la diosa soltó a su cautiva inconsciente y regresó a su cama, sin notar el mareo en el rostro de Diana. Ven, ven. Déjame mostrarte mi obra maestra, insistió Afrodita, haciendo señas a Diana con rápidos gestos. Con la cabeza en alto, Diana miró a Afrodita con preocupación, y luego decidió arriesgarse y envainó con cuidado su espada y escudo a lo largo de su espalda. Afrodita, ¿qué es esto?, preguntó Diana. Diana, es el mayor descubrimiento en la historia de la navegación que he visto. Desde Helena de Troya no había estado tan entusiasmada, exclamó Afrodita, extendiendo los brazos hacia los papeles y rogándole en silencio a Diana que los mirara. A pesar de su buen juicio, y apremiada por el rápido y enloquecido asentimiento de Afrodita, Diana tomó uno de los papeles y se lo acercó a la cara. Entrecerró los ojos mientras intentaba descifrar la escritura griega, pero pronto reconoció los nombres que aparecían. Estos son Rubí JNPR, señaló Diana, y la sonrisa de Afrodita explotó. Sí, lo es, exclamó Afrodita, acercándose a la amazona. Verás, Diana, esta mañana hice un descubrimiento fortuito. Hasta ahora, todo mi razonamiento había sido erróneo. Me había centrado en las parejas equivocadas. De acuerdo. Sinceramente, Diana no tenía ni idea de qué quería decirle a Afrodita con eso, pero algo le decía que estaba a punto de descubrirlo. Si Afrodita percibió la incomodidad de Diana, no lo demostró mientras continuaba. O mejor dicho, estaba demasiado limitado. No solo Arcos, Bumblebee o Rose pueden funcionar. Todos pueden funcionar. Arcos. Bumble. ¿Qué son esos?, preguntó Diana, perdida de verdad. Están intercambiando nombres, Diana, se burló Afrodita, meneando la cabeza con decepción. Arcos para Jaune y Pirra, Bumblebee para Blake y Jan, y Rose para Ruby y Waze. En serio, es facilísimo. Mantente al día. ¿Nombres de envío?, preguntó Diana. Volvió a mirar el papel y vio que había cientos de estos nombres de envío escritos. Entonces, esto es una carta de navegación, ¿sí?, anunció Afrodita, asintiendo con entusiasmo. Tras la llegada de Rubí JNPR a la Tierra, noté de inmediato su potencial y comencé a observarlas. Sus personalidades, peculiaridades, historias y más. Ideales para una relación, Diana. Algunas destacaban sobre las demás, por supuesto, y en mi locura me convencí de que esas naves de vanguardia eran las únicas viables. Bueno. Pero entonces, no pasó nada. Fue increíblemente frustrante, así que le pedí a Eros que intentara acelerar las cosas. Que sembrara un poco de romance entre ellos, solo para que mi hijo, bendito sea, diera en el clavo. Supongo que es por eso que Blake estaba coqueteando con Jaune, Ruby lo hacía torpemente con Pirra y Waze llevó a Jan a una cita. Sí, aunque para ser justos, Freezereburn era el plan B por si Bumblebee no funcionaba. En fin, continuó Afrodita, ignorando la expresión de exasperación de Diana, el error de mi hijo me hizo reflexionar. Luego pensé un poco más, y luego un poco más, y finalmente me di cuenta. Knilsade, Milk y Cereal, las parejas que había descartado con tanta crueldad, funcionaron. Funcionaban también juntas. Ya veo, dijo Diana con indiferencia mientras leía el resto de los escritos confusos de una loca. Claro, no me pueden culpar por no haber visto la conexión antes. Ninguna de las partes interactuó mucho, así que no parecía encajar. Pero ahora veo la luz. Con Knilsade, tenemos a un extrovertido chico humano que saca a una solitaria chica fauno de su caparazón, enseñándole que quizá no todos los humanos son malos, mientras que, al mismo tiempo, ella fortalece su autoestima y confianza, enseñándole que no es tan inútil como él cree. Con Milk and Cereal, un campeón conecta con una joven prodigio que se encuentra en un mundo para el que no estaba realmente preparada, y juntos lo enfrentan a él y a todos los peligros que les presenta. Son tan adorables. Ajá, respondió Diana mientras levantaba un papel. ¿Y entonces qué pasa con el resto de esto? Ah, ¿los demás? Verás, Diana, después de comprender la verdad, empecé a pensar. Si Knilsade y Milk and Cereal podían funcionar, ¿qué hay de los demás?
Naves que nunca había considerado viables de repente podían serlo, así que revisé sus vidas. A cada persona con la que han interactuado, las cartografié y las planifiqué, y descubrí lo mismo. Podrían funcionar. Diana miró hacia abajo, a un barco llamado Alaska Horneada. Napolitan y Yang Xiaolong. ¿No intentó matar a Yan? Es cierto que algunas requerirán más esfuerzo que otras. Pero ¿a quién no le gusta una buena historia de amor redentora? Estoy bastante segura de que ese no sería el resultado real, murmuró Diana, y luego continuó leyendo. Un momento, la mayoría de esta gente ni siquiera la conoce. ¿Quién es Kara? O, como si asuntos insignificantes como el tiempo y el espacio, o si realmente se conocieron, importaran ante el amor. Insistió Afrodita, ignorando la pregunta de Diana. Diana miró a la diosa con los ojos entrecerrados, suspiró y dejó el pergamino. Si es así, ¿cómo es que solo emparejaste a Ren y Nora? Preguntó Diana. Para su ligera sorpresa, Afrodita le dirigió una mirada escandalosa. Renora es sagrada, Diana, insistió Afrodita. Diana la miró fijamente, se levantó y se acercó a ella. Mira, Afrodita. Todo esto es, Diana se esforzó por encontrar las palabras mientras la diosa del amor la miraba expectante, hasta que finalmente logró decir. Impresionante. ¿Pero no crees que te has pasado? ¿Qué quieres decir? Preguntó Afrodita, sin ver el problema. Anticipándose a esto, Diana dirigió la atención de Afrodita hacia toda su habitación, obligándola a observarlo todo. Mira esto. Prácticamente convertiste tu habitación en una zona de guerra. Tratas la vida de las personas como si fueran juguetes, y eso no está bien. Estoy tratando de hacerlos felices. Insistió Afrodita, pero Diana negó con la cabeza. Y lo entiendo. Pero obligar a la gente a empezar una relación solo porque quieres o porque crees que se verían bien juntos no es la solución. Tienes razón, creo que muchas de estas parejas podrían funcionar y quedarían adorables juntas. Pero solo si eso es lo que quieren. Si Jaune y Pirra quieren llevar su relación al siguiente nivel, o deciden seguir siendo amigos, es su decisión. Lo mismo con Blake y Jan, Ruby y Weiss, o cualquiera de estas combinaciones que has creado. No son juguetes para jugar y manipular en un tablero. Son personas reales con sus propios gustos y deseos. Además, ¿no es el amor que florece de forma natural más dulce que el amor impuesto por una mano divina? Afrodita hizo una pausa, recorriendo su habitación con la mirada. Un silencio largo y pesado llenó el aire, y finalmente se rompió con un suspiro largo, hosco y resignado. Supongo que tienes razón, Diana. Lo sé, y tú también, dijo Diana suavemente, dándole una palmadita en el hombro a la abatida diosa. Lo siento, se disculpó Afrodita, acercándose a su cama, abatida. Me dejé llevar tanto por el momento que me perdí de nuevo, ¿verdad? Sí, lo hiciste. Pero al menos puedes arreglarlo, insistió Diana, y Afrodita asintió. Claro, claro. Chasqueó los dedos, irradiando un pulso de energía. Ahí, los efectos de las flechas de Eros se invierten. Ya no están bajo su hechizo. Gracias, mi señora, respondió Diana, poniéndose de pie y haciendo una ligera reverencia. Luego echó un vistazo a la habitación y añadió, ¿necesita ayuda? No, no te preocupes. Yo puedo arreglar mis propios desastres. Vete ya, tengo que empezar. Con eso, Diana asintió y se giró para salir de la habitación, agachándose debajo de la red de cuerdas para hacerlo. Ah, ya que estás aquí. Gritó Afrodita. ¿Quieres que te ayude con Batman? ¿O quizás con Superman? Adiós, Afrodita. ¡Qué rico está esto! Exclamó Jan mientras saboreaba quizás la comida más rica que había probado en su vida. La más cara, por cierto, pero enseguida valió la pena. La comida prácticamente se derretía en su boca, convirtiéndose en una mezcla de sabor puro y sabroso, y no se cansaba de ella. Me alegra que lo estés disfrutando, dijo Weiss mientras comía con delicadeza, mirando con anhelo a Jan. La rubia no notó la expresión de Weiss y continuó comiendo mientras el cuarteto de violinistas tocaba junto a su mesa. Weiss se había esforzado al máximo y esperaba que diera frutos al final de la noche. En serio, no tenías que ir tan lejos solo para animarme, insistió Jan mientras bebía agua con gas de su vaso. Weiss, con expresión inmutable, tomó suavemente la mano de Jan y la estrechó entre las suyas. Créeme, Jan, cuando te digo esto. Te lo mereces, lo vales, y nunca pienses lo contrario. Gracias, respondió Jan, con una sonrisa sincera en su rostro. Wow, Weiss. De verdad, no me esperaba esto. De verdad que sabes cómo animar a una chica, ¿verdad? Weiss se recostó en su silla y sonrió con orgullo.
Estoy llena de sorpresas, Jan. Quédate por aquí, quizá te las muestre. Ante su declaración, Jan rió y cerró los ojos. Fue música para los oídos de Weiss, quien no pudo evitar sonreír cálidamente. Entonces, como si alguien le hubiera dado un golpe, se incorporó de golpe, confundida, mirando a su alrededor como si acabara de despertar de un trance. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz alta. Jan terminó de reír y se secó los ojos. Ser una buena amiga, Weiss. O sea, ¿cómo se le llamaría si no a invitarme al mejor restaurante de la ciudad, con reservado privado y violinistas profesionales para crear un ambiente agradable, solo para animarme cuando estoy deprimida? Si eso no es amistad, no sé qué es. Sí, es exactamente eso, asintió Weiss lentamente, intentando sin éxito no sonrojarse mientras horas de recuerdos y emociones sobrenaturales invadían su mente. Deseos que jamás había considerado, y que juró que Jan jamás conocería. Si la rubia lo hacía, Weiss sabía que nunca dejaría de oírlo. Bueno, Jaune, empezó Blake secamente frente a la habitación de JNPR. Ruby y Pirra estaban dentro, dejándolas solas, algo que el fauno pretendía aprovechar. ¿Sí, Blake?, preguntó Jaune, algo desconfiado. Me preguntaba. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día?, preguntó Blake con naturalidad, con un ligero rubor en el rostro. Jaune la miró un momento, intentando comprender por qué quería hacer eso. ¿Por qué se comportaba así durante las últimas horas? Nada de eso tenía mucho sentido para el chico, pero al mismo tiempo, ¿quién era él para renunciar a la oportunidad de tomar un buen café? Claro, no, espera un momento, Jaune hizo una pausa, mientras todo encajaba. ¿Te refieres a una cita? Sí, terminó Blake mientras se examinaba las uñas con atención. Jaune abrió mucho los ojos, y de repente todo cobró sentido. Oh, vaya, no pensé que quisieras hacer algo así conmigo, admitió. Blake asintió, su aire distante desmentido por el rubor que crecía ligeramente mientras Jaune empezaba a divagar. Para ser sincero, nunca te había visto así. No es que no me parezcas guapa. Dios mío, eres guapísima, pero nunca sentí que me vieras así. Siempre pensé que te gustaba San, o quizá Jan. Aunque, pensándolo bien, ambas son rubias como yo, así que quizás por eso. Jan definitivamente no es un fauno, y eso no es un problema. De verdad, tus orejas de gato me parecen monas, sobre todo cuando se mueven. Ay, Dios mío, estoy divagando. Lo siento. Jaune se detuvo, cerró los ojos y se recompuso. Bueno, sí, Blake. Si eso es lo que quieres hacer, estoy totalmente de acuerdo. Podemos intentarlo, a ver si, en realidad, interrumpió Blake, con los ojos muy abiertos y mirando a su alrededor con el rostro sonrojado por la vergüenza. Yo, cambié de opinión. No funcionaríamos. ¿Qué? Lo siento. No eres tú, soy yo. Entonces, ¿qué fue? Antes de que Jaune pudiera terminar, un grito estridente se escuchó desde la habitación de su equipo. Un instante después, una mancha roja irrumpió por la puerta, formando un agujero limpio mientras pétalos de rosa rojos flotaban por todas partes. No me mires. Gritó Ruby avergonzada. Jaune observó conmocionada la nube que desaparecía mientras Pirra se inclinaba sobre el agujero con una expresión de preocupación confusa. Luego volvió la vista hacia Blake, solo para verla desaparecer en una sombra. Jaune observó en silencio el espacio vacío, intentando racionalizarlo todo. ¿Jaune?, preguntó Pirra preocupada, entonces su compañero la miró con ojos hoscos y abatidos. Pirra, ¿qué son estos juegos de emociones que jugamos? Un sueño encantador de Jessica tras un largo y duro día de entrenamiento, Jaune se relajaba sin preocupaciones. Hoy era un buen día y se sentía satisfecho consigo mismo. Tanto es así que, cuando Pirra se sentó de repente a su lado y se recostó en su hombro para acurrucarse, Jaune ni siquiera pestañeó. Incluso inclinó la cabeza hacia ella, ante lo cual Pirra se contoneó con alegría. ¡Ay, Jaune, qué cómodo es!, arrulló Pirra, acurrucándose más cerca. Gracias por entrenar conmigo hoy. Te estás volviendo muy bueno con la espada. Estoy muy orgullosa de ti. La sonrisa de Jaune se ensanchó y asintió lentamente. Sí, yo también estoy orgulloso de mí. Otro cuerpo se desplomó a su otro lado, y una vez más Jaune no reaccionó más que simplemente girar la cabeza. Lo recibió una melena rubia desparramada sobre casi todo su lado izquierdo, mientras Jan prácticamente yacía sobre él. Una amplia sonrisa le dirigió la mirada, y no le pareció extraño que Jan decidiera actuar de esa manera tan normal.
Ah, no solo eres bueno tirándote a una chica, también eres agradable para acostarte contigo, dijo. Jaune se movió para responder, pero lo interrumpieron. Hagan espacio, exigió una voz mientras el blanco se unía al amarillo. Wei se acurrucó contra el pecho de Jaune mientras buscaba un lugar paralelo a Yan. Sí. Qué bien. Por un instante, Jaune se preguntó por qué el sereno y elegante Weiss había decidido convertirlo en una cama humana, pero dejó esos pensamientos a un lado. Todo era demasiado perfecto como para preguntarse de repente por qué Weiss actuaba de forma tan inusual. Entonces, Blake entró de repente y dejó caer un pescado recién horneado en el regazo de Jaune. Sin siquiera gruñir, Jaune ladeó la cabeza para mirar el plato humeante y luego volvió a levantarla para ver el rostro expectante y orgulloso de Blake. Espero que te guste, dijo antes de acurrucarse a sus pies. Jaune estaba confundido, pero esas preguntas se disiparon rápidamente tras pensarlo un poco. Era perfectamente natural que Blake le trajera un pescado. Desde luego, no sabía pescar ni cocinar uno, y el gato Faunus lo había notado. De ahí el regalo. En todo caso, pensó que debía estar agradecido y empezó a pensar en maneras de pagarle. Oye, no me queda nada. Protestó Ruby antes de llevar el pescado a la mesa y dejarse caer en su regazo, abrazándolo y acurrucándose. Al ver el comportamiento irritable de Ruby, Jaune se rió. Soy suficiente para todos, dijo con seguridad mientras las chicas lo sujetaban con más fuerza. De repente, Nora metió la cabeza por detrás, junto a la de él, lo que finalmente lo sobresaltó un poco. Oye, no hay problema en compartir, declaró Nora. La realidad empezó a imponerse, y Jaune de repente se dio cuenta de lo extraña que era su situación actual. Entonces, antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Ren entró por el otro lado. En todas direcciones, completó antes de sacar una botella y rociarla en su boca varias veces. ¡Ay! Gritó Jaune al despertar repentinamente de su sueño, frotándose la cabeza mientras miraba a su alrededor en la oscuridad. Estaba solo en su cama, sus compañeros dormían profundamente en la suya. Nora roncaba suavemente, con el brazo colgando del borde de la cama y la pierna del otro lado. Ren estaba en silencio. Jaune solo podía oír su suave respiración. Pirra, en cambio, roncaba como un tren, algo que él juró, una vez más, no dejarle saber jamás. ¿Qué fue eso?, se preguntó. Ni siquiera me gustan la mayoría. Quité el punto extra. ¿Y por qué se comportaban tan raro? ¿Por qué estaba tan seguro? No soy tan afable. Jaune respiró hondo, cerró los ojos y finalmente gimió mientras se recostaba. Es la última vez que como el pescado al horno de Blake y bebo un batido de Ren a la vez tan cerca de la cama.